buenos días con todos. Bueno, es un gusto poder moderar esta sesión, para la cual, como ya se ha señalado la importancia de este tema, vamos a contar con la doctora Rocío Ardito Vega. La doctora Rocío Ardito Vega es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella ha realizado especialidad en oftalmología en el Instituto Nacional de Oftalmología del Perú, y además tiene un fellow realizado en México, en el Hospital de la Ceguera de México, sobre oculoplastía. Es miembro fundador del capítulo peruano de oculoplastía de la Sociedad Peruana de Oftalmología, y asimismo es editora por 7 años, ha sido editora por 7 años de la revista peruana de oftalmología. Con ustedes vamos a ver el tema del tratamiento temprano en pacientes que tienen enfermedad tiroidea. Gracias, doctor. La primera diapositiva, por favor. Bueno, yo, como dijo el doctor, soy oftalmóloga. Me dedico exclusivamente a, esta es la subespecialidad de párpados, me dedico básicamente a los temas de reconstrucción y estética periocular. Vamos a hablar acerca entonces de cómo la orbitopatía distiroidea puede tener un impacto enorme en la calidad de vida de una persona, como por ejemplo el caso de esta paciente que yo le hice una blefaroplastía, le saqué las bolsas y tiempo después la paciente desapareció. La paciente desapareció con un exoftalmos por un tratamiento tiroideo que no había sido tratado en su momento, y la paciente le tuve que hacer una descompresión orbitaria. ¿Qué es la orbitopatía distiroidea? Todos lo sabemos, ustedes lo saben muchísimo mejor que yo. Yo soy cirujano, básicamente, ¿no? O sea, es un trastorno inflamatorio inmunomediado de la órbita, asociado principalmente a la enfermedad de Graves, pero sabemos que no exclusivamente, porque hay pacientes que pueden ser eutiroideos, pero que con los años, estadísticamente, la gran mayoría va a desarrollar una enfermedad de Graves, aunque también se puede relacionar al hipotiroidismo y a la tiroiditis de Hashimoto. Afecta los músculos extraoculares y el tejido adiposo orbitario. Hay manifestaciones como proptosis, los ojos hacia afuera, retracción palpebral, el párpado se sube, diplopia, y puede haber peligro de la visión por compresión del nervio óptico o por una úlcera corneal que se puede perforar. Estadísticamente se da más en mujeres, pero sí he visto que los casos más graves se pueden dar más en hombres. Hay mayor riesgo en pacientes fumadores por un tema isquémico posiblemente. Tiene 2 fases, la fase activa, que es la fase inflamatoria, que es la cual tenemos que estar atentos para poder tratar, y la fase inactiva, que es la fase de fibrosis o la fase de las secuelas. Y bueno, esa fase activa puede durar en promedio de unos 6 a unos 24 meses. ¿Cuál es la fisiología? Repito que lo saben ustedes mucho mejor que yo. Hay un mecanismo inmunológico en el cual hay una activación de linfocitos T, se producen citoquinas, hay toda una cadena inflamatoria que estimula los fibroblastos orbitarios, los receptores de TSHR, y estos fibroblastos van a producir glucosaminoglicanos que van a producir edema, y esto va a generar al final en una fibrosis progresiva. Cada paciente de orbitopatía distiroidea es diferente por su estadio, gravedad, puede ser bilaterales, unilaterales, entonces el tratamiento va a ser personalizado, pero en todos los pacientes inicialmente tenemos que hacer una evaluación oftalmológica, agudeza visual, presión intraocular, fondo de ojo, reflejo pupilar para ver que no haya compromiso en nervio óptico, evaluación de superficie ocular, la motilidad. Pedimos un campo visual, un test de Ishihara que es muy fácil, de prueba de visión de colores, y en algunos pacientes que tenemos duda diagnóstica podemos pedir una ecografía, o si vamos a hacer una descompresión orbitaria, una tomografía de los senos paranasales o de la órbita. La motilidad la evaluamos de esta forma en todos los pacientes que vienen por primera vez. El compromiso muscular, si se da en la parte posterior, en el ápex orbitario, puede producir una compresión del nervio óptico. Ese es un ejemplo, un test de Ishihara, de un compromiso de campo visual, cómo se evalúa la reacción pupilar, defecto pupilante. Hay un defecto pupilar aferente relativo que se tiene que descartar en estos pacientes para ver que no hay una compresión. No siempre los pacientes con una gran proptosis son los pacientes que tienen más riesgo de visión, porque si el paciente tiene un aumento de volumen
posterior en los músculos, esto no necesariamente va a producir una gran protrusión como los pacientes que tienen mucho edema o en la grasa, ¿no? Entonces es importante que veamos el nervio óptico en estos pacientes. Hay varias clasificaciones, por ejemplo, está la clasificación de VISA, neuropatía óptica, I de inflamación, S de estrabismo en inglés, A de apariencia, exposición. También hay una sociedad que es EUGOGO, que se han puesto de acuerdo, por así decir, oftalmólogos, endocrinólogos, es algo multidisciplinario en Europa, que han clasificado en leve, cuando hay solo molestias visuales mínimas sin impacto funcional, moderada cuando ya hay diplopia, proptosis marcada, impacto en la vida diaria, que es el promedio de pacientes que vemos, y severa cuando hay neuropatía óptica o una úlcera corneal. Hay una escala de actividad también que se puede evaluar, que es dolor retroocular. El paciente dice que tiene dolor permanente, dolor con los movimientos del ojo, enrojecimiento, edema palpebral, edema de la carúncula, que es esa parte que está hacia el lagrimal, edema del párpado, que a veces son pacientes que se confunden como pacientes alérgicos y no es así, edema conjuntival, y todo esto hace un puntaje en los cuales, cuando hay más de 3, indica actividad inflamatoria significativa, y eso es fundamental porque esos pacientes se tienen que tratar. Si desean pueden descargar la guía del 2016, donde realmente está todo, que es la guía de 2016 para el manejo de la orbitopatía de Graves, de la Asociación Europea de Tiroides y Grupo Europeo de Orbitopatía Distiroidea. Recordar que como examen de laboratorio es importante la TCI, no lo hacen muchos laboratorios. Esta inmunoglobulina ayuda a confirmar el diagnóstico de orbitopatía distiroidea, nos sirve como una marca, por así decir, como un pronóstico, para ver también si es que el paciente ya pasó un poco la parte activa, ¿no? Entonces, sí. Bueno, ¿y por qué es la importancia del tratamiento precoz? Porque la fase activa puede ser reversible. Entonces, este tratamiento temprano evita fibrosis y secuelas y mejora el pronóstico funcional y estético. Los objetivos terapéuticos, entonces, es producir una remisión de la inflamación, preservar la visión, minimizar el impacto funcional y estético y prevenir recaídas. En la tomografía podemos ver cómo los músculos extraoculares están extremadamente engrosados. No. Bueno, ¿qué pasa cuando hay un retraso terapéutico? Cuando hay un retraso terapéutico, entonces puede haber una miopatía restrictiva severa, que a veces la vemos ya como una secuela, que es difícil de tratar, porque esos músculos de ese gran volumen no le vamos a retirar los músculos. O sea, son cirugías de estrabismo complejas, no hay que hacer descompresiones de la órbita o cirugías que no siempre le van a aliviar al paciente. El paciente termina usando un lente con prisma para no tener visión doble. Bueno, la neuropatía óptica y la retracción palpebral, que es muy común en estos pacientes distiroideos. Y las secuelas estéticas. Es importante enfocarnos un poco en las secuelas estéticas porque se traduce en secuelas psicológicas. Ustedes que ven pacientes distiroideos siempre podrán observar que muchos tienen una carga de ansiedad muy grande. O sea, realmente este desbalance hormonal les produce una alteración anímica y a veces, no sé si tiene fundamento lo que yo he observado, que a veces estos cuadros de orbitopatía pueden ser descadenados por un problema personal, un estrés muy grande. No sé si es que está descrito, ya me dirán en la mesa redonda, ¿no? Pero realmente muchos pacientes tienen antecedentes de tener un estrés muy grande previo. Medidas generales en estos pacientes: la supresión inmediata de fumar. Acá en el Perú no somos muy fumadores, ¿no? Realmente no es como si fuera Argentina, en Europa, ¿no? Que la gente fuma muchísimo. Acá sabemos que no es muy común, pero el cigarro y los contactos que fuman alrededor de la persona, eso tiene que, porque sí se ha demostrado 100% que eso no va bien. Hay que restaurar y mantener el eutiroidismo lo más pronto posible y la evaluación oftalmológica. ¿Qué cosa parece que no altera esta evolución de la orbitopatía tiroidea? Los medicamentos antitiroideos y la tiroidectomía parece que mejoran la parte, regulan la parte hormonal, pero la parte ocular, oftálmica, va por su cuenta, por así decir, en la mayoría de casos. Es importante recordar que la aplicación de yodo radioactivo tiene un riesgo de aparición o de empeoramiento de la orbitopatía de Graves. ¿Qué factores de riesgo hay para esto? Si el paciente tiene una orbitopatía preexistente, si ha sido de origen reciente y en fumadores,
Por eso se sugiere el uso de una profilaxis, por así decir, de prednisona oral de 0,2 a unas, por kilo de peso, unas 6 semanas cuando se va a dar ese tratamiento. En los casos leves, lo que se recomienda es lubricación. Lágrimas artificiales tenemos de muchos tipos. Tenemos gotas gel, tenemos lubricantes en gel, en tubo, y tenemos también oleosos, que son especiales para esos pacientes que se les entreabre el ojo, que tienen lagoftalmos. A veces incluso indicamos que el paciente se tape el ojo para dormir, no con un parche, no con una gasa, sino con un esparadrapo antialérgico que le cierre completamente el ojo para que el paciente no despierte con tanto dolor y no tenga riesgo de una queratitis o de una úlcera corneal. Se habla del selenio. El selenio también se ha visto su utilidad en una dosis de 100 microgramos 2 veces al día. Es un antioxidante útil en las formas leves, activas sobre todo antes de los 6 meses de la enfermedad, porque su utilidad relacionado al estrés oxidativo. Los corticoides endovenosos siguen siendo el estándar para tratar a estos pacientes. Cuando yo me formé hace 25 años, bueno, yo hice la residencia en el INO y en los 3 años que estuve no vi ni un paciente distiroideo. Y cuando llegué a México, en un año que estuve, todas las semanas se hacían descompresiones orbitarias, incluso en la calle veía pacientes con retracción palpebral o con proptosis disteroidea, y bueno, me llamó la atención. Después, cuando regresé, estuve trabajando en una clínica muchos años y me di cuenta que con el tiempo sí hay pacientes disteroideos acá en el Perú, solamente que son pacientes que han estado un poquito abandonados, por así decir, un poco relegados. Entonces, bueno, en esta época inicial que me formé, se hacían pulsos endovenosos, intravenosos, que eran 3 días consecutivos. Ahora lo que se habla, y ya desde 2016 como que no ha cambiado mucho, es el esquema de metilprednisolona endovenosa en pulsos semanales, ¿no? Sigue siendo de primera línea para los casos moderados o severos activos. Ahora, cuando el compromiso en un caso leve, hay un compromiso estético intenso, a veces se maneja como si fuera un caso moderado. Eso está dentro de las normativas. Bueno, es lo que es más eficaz y bueno, y tiene menos efectos adversos que cuando se da por vía oral, que comienza la hipertensión a las 3 semanas, ¿no? Que ustedes lo manejan muy bien. Bueno, pero esto requiere monitoreo hepático y cardíaco. La dosis acumulada, es lo que he sacado de las normativas, es 4.5 acumulados de metilprednisolona, aplicados en 12 semanas. El esquema dice que son 6 infusiones semanales de 0.5 y después se continúan con infusiones semanales de 250. Es importante que no se debe exceder dosis de 0.75, salvo cuando el paciente corra peligro su visión. No solamente en esos casos y bajo un control estricto. Evitar infusiones en días consecutivas, a diferencia de lo que se hacía antes, y que la dosis acumulada no debe ser mayor de 8 gramos. Antes de tratamiento se tienen que hacer marcadores de hepatitis viral, enzimas hepáticas, glucosa basal, ecografía hepática. Por eso que nosotros los oftalmólogos no aplicamos los pulsos. O sea, yo como oftalmóloga no lo voy a hacer, porque realmente necesita un control sistémico que realmente otras especialidades como la de ustedes tienen mayor capacitación. Bueno, ¿cómo actúan estos esteroides? Son 2 vías diferentes realmente para suprimir la inflamación. Hay una vía rápida, que es la vía que actúa realmente en minutos. Tengo pacientes que se han puesto pulsos que me han dicho que al día siguiente se sienten mejor. Y yo decía, pero ¿cómo se supone que es algo más, que debería demorar más el efecto? Pero no. Esto efecto es porque hay un bloqueo de unas señales inflamatorias inmediatamente. Es como cuando a veces hacemos una cirugía de órbita, una descompresión, una cirugía de fractura y le dejamos dexametasona al paciente y el paciente no se inflama. Cuando sale de alta y ya se le quita el tratamiento endovenoso de corticoides, estos pacientes operados de órbita tienen un gran edema, ¿no? Entonces ese edema es el que se controla al inicio, ¿no? Entonces, y hay otra forma de actuar también, la vía genómica, que es lenta, en la cual se actúan horas, días los corticoides, entran al núcleo de las células, son una modificación de la expresión de genes inflamatorios, con el resultado de que hay una reducción sostenida de citoquinas y la fibrosis y activación inmune se atenúa. Esta es la vía que mantiene el control de la enfermedad a largo plazo, ¿no?
Entonces, la radioterapia es una alternativa. La radioterapia realmente hace bastante tiempo que no la prescribo. Este paciente, por ejemplo, que tenía un problema con los esteroides, este paciente se le envió ¿no? Entonces al poco tiempo pudo mejorar. Es una alternativa porque no tiene los efectos sistémicos de los esteroides. Bueno, ¿y cuáles son las contraindicaciones o cuáles son las advertencias? Que puede haber catarata por la radiación, y si el paciente va a necesitar una descompresión orbitaria, la cirugía se dificulta mucho porque hay una fibrosis de los tejidos orbitarios. Uno puede fracturar el hueso alrededor del ojo y la grasa no va a caer porque está fibrosa. Esa es la principal advertencia. Y lo que se está de moda, por así decir, es la inmunoterapia biológica. En abril estuve en el Congreso Mundial de Oculoplástica en Estambul y milagrosamente había un stand gigante, enorme, muy lindo, ¿no? Y yo decía, pero qué raro si a nosotros no nos, salvo votos o algunas cosas, no nos auspician mucho, a diferencia de retina, glaucoma, otras especialidades de la oftalmología. Y era una marca no era de Tepeza, era algo similar que están sacando. ¿Cuánto cuesta el tratamiento semanal o mensual, creo? $8.000. ¿No? Entonces es una cosa que obviamente está al alcance de todos los peruanos, ¿no? Entonces, si yo le pregunté, pero, o sea, ¿qué? Me dijo, no, lo que pasa es que queremos introducirlo en los seguros en Brasil, no los seguros en Estados Unidos. Bueno, el Tepeza, si ustedes buscan en internet, es famoso porque es el único que es aprobado en Estados Unidos por la FDA para orbitopatía distiroidea. Aparte, fuera de off-label, está el rituximab y el tocilizumab. Bueno, en la página del Tepeza lo que hablan es que se une el receptor IGF y hay un bloqueo a su activación y señalización. Entonces, bueno, fotos antes y después de estos pacientes, pero yo les voy a exponer un caso de una paciente que ha tenido la amabilidad de darme toda la secuencia de sus fotos y todo lo que le pasó. Esta chica se tomó fotos desde el día que comenzó a sentir en el ojo derecho una leve molestia, ¿no? Una leve molestia. Si vemos, ahí están las fechas, si vemos a las 2 semanas, se despertó un día con hinchazón del ojo derecho y tenía dolor. Y eso iba bajando en el transcurso del día. Por eso que a estos pacientes les decimos que duerman con una almohada más, para que tengan menos edema. La paciente se iba empeorando en los días y comenzó sus consultas de endocrinología. Y no, por así decir, ella sentía como que no se le daba un tratamiento, estaba muy preocupada. Pasaron unos meses, lo iba donde oftalmólogos, y un día mi compañera de colegio la recomendó que vaya conmigo, porque no es médico, mi compañera de primaria. Y bueno, ese caso lo que hicimos fue explicarle, o sea, decirle, mire, esto es así, tu enfermedad va a durar tanto tiempo, los tratamientos ahora son pulsos de estos medicamentos se llama así, existen otros medicamentos que ya. La paciente investigó por su cuenta y finalmente se fue donde una reumatóloga, y la reumatóloga le colocó tocilizumab, que el tocilizumab fue las primeras publicaciones fue por un oftalmólogo que es el doctor Pérez Moreira de Santiago Compostela. Él hace ya como 20 años o quizá un poquito menos, ya comenzó a publicar trabajos acerca de la efectividad. Y hasta ahora él dice que realmente con estos tratamientos no debería haber necesidad de hacer descompresiones orbitarias. No, la descompresión orbitaria es una cirugía espantosamente traumática. O sea, es romper el hueso que está alrededor del ojo, fracturar el piso de la órbita, así como si fuera un accidente de tránsito, ¿no? Entonces el paciente puede perder la visión, tiene una equimosis, se tiene que estar hospitalizado, ¿no? No es que sea por estética, sí a veces lo podemos hacer, pero es una cirugía grande que puede tener secuelas, ¿no? Y la paciente a las semanas de tratamiento mejoró, ¿no? Está la secuencia de sus fotos, ¿no? Mejoró en poco tiempo. Ahora, este medicamento está aprobado para artritis reumatoide, pero hay publicaciones en Europa que lo sostienen para orbitopatía distiroidea, ¿no? Entonces, y ahora encima hay una presentación inyectable. Hay una presentación inyectable semanal, ¿no? Que es como si fuera un lapicero, como si fuera pues lo que se usan pues otros medicamentos de endocrinología.
Entonces los pongo ahí de ejemplo de cómo el paciente puede mejorar. ¿O qué cosa hacemos los oftalmólogos también ya con las secuelas? Con las secuelas, por ejemplo, tenemos el tratamiento de la retracción palpebral, que puede ser en los casos leves con toxina botulínica, evertimos el párpado, ponemos 5 unidades y el paciente puede estar con el párpado más bajo hasta que se estabiliza su cuadro tiroideo, o si se ve si es que va a necesitar alguna cirugía o no. Cuando ya es una secuela, hacemos la cirugía de soltar la aponeurosis del músculo elevador para que el párpado pueda caer, con la advertencia que no se va a recuperar la estética y la curva del párpado como el paciente lo tenía antes de este cuadro. La descompresión orbitaria la guardamos para los casos, dos situaciones. Primero, cuando ya es una proptosis grande y ya es una secuela, o cuando hay un riesgo de pérdida visual, como decía, por compresión del nervio óptico o por una úlcera corneal a punto de perforarse. Entonces, este es un paciente gerente de un banco que en poco tiempo comenzó a tener defecto pupilar. ¿Por qué? Le dimos corticoides, la presión intraocular comenzó a subir, el campo visual se comenzó a comprometer. Este paciente ha sido de hace unos 15 años, no teníamos estos otros medicamentos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? Le hicimos una descompresión orbitaria. Después de la descompresión orbitaria ya tuvimos que hacer un tratamiento de la retracción del párpado superior, ¿no? O sea, estos pacientes, la secuencia de la construcción en un paciente distiroideo es: primero, si se va a hacer una descompresión orbitaria o no. La descompresión orbitaria puede ser transconjuntival, es decir, entramos por acá dentro del párpado o entramos por la zona medial. Podemos ampliar también la zona lateral. La descompresión puede ser ósea, haciendo la fractura, o puede ser una descompresión grasa, que es hacer como si fuera la cirugía de las bolsas grasas, pero más profunda. También se puede trabajar la pared lateral del hueso haciendo como un tallado en una zona del hueso que es gruesa, por así decir. Cuando entro a esas cirugías lo he hecho con cirugía de cabeza y cuello, porque ellos tienen sus motores, lo hacen con bastante rapidez. El oftalmólogo por lo general lo que hace es el abordaje, ¿no? También he entrado con otorrinos para hacer sobre todo una descompresión endoscópica, porque muchas veces estos casos de una compresión de la parte posterior necesitan una descompresión endoscópica para poder conseguir liberar esa presión en la parte posterior, lo cual por vía anterior es un poquito inaccesible. Yo agradezco mucho al doctor Roca que me haya invitado. Uno de los motivos por los cuales me motivó a tomar este tema de tiroides, porque realmente no es algo que yo hubiera querido al inicio cuando recién me formé. Una de las motivaciones que tuve fue ver casos así. No, o sea, esta paciente había pasado como por 2 especialistas, incluyendo endocrinólogos, oftalmólogos, ¿no? Y nadie le había dado tratamiento en su momento, y encima la paciente no vivía en Lima, ¿no? Entonces, porque nuestro país es centralizado. Entonces, frente a esto, ¿no? Y darme cuenta que los pacientes me decían, pero he estado meses buscando tratamiento y no lo he encontrado. Entonces yo me fui con una presentación en donde los endocrinólogos de la clínica donde yo trabajaba, ahí fue que conocí a Otto Roca, porque le enseñé las cosas que se podían hacer. Yo recuerdo también hace unos 15 años me inscribí en un desayuno con expertos de la Academia Americana de Oftalmología, que eran mesas que hablaban, qué sé yo, desprendimiento de retina, blefaroplastía, aplicación de toxina botulínica. Me inscribí, que eran desayuno con expertos, me siento, y era una doctora que era peruana, que trabajaba en Estados Unidos, y resulta que éramos solamente ella y yo, y me dijo: ¿tú qué haces acá? Si tiroides no da plata, ¿por qué no te vas a ver las blefaroplastías? Pero yo me quedé sorprendida. Bueno, quizás sea cierto, ¿no? Porque realmente, salvo una descompresión, que yo no quisiera hacer descompresiones, estos pacientes, pues, no los voy a tratar en cierta forma, pero trato de ser como médico de cabecera de estas personas y hacer como una orientación. Por eso agradezco al doctor Roca que me haya invitado. Bueno, en conclusión, son que la orbitopatía tiene 2 fases, ¿no? Es preferible tratar en la fase activa, no en la secuela.
que el tratamiento precoz evita estas secuelas irreversibles y mejora los resultados. Los corticoides endovenosos y control del eutiroidismo son pilares. Los medicamentos, como los que mencioné, como el Tepeza, tienen efectos colaterales también. Por ejemplo, tienen riesgo de disminución o pérdida de visión, ¿no? Entonces hay que estar chequeando eso, o hepatopatía. Estos lineamientos de Ugogo proporcionan una guía clara para el manejo escalonado de estos casos, y el abordaje ideal es integral y con seguimiento continuo de estos casos. Gracias. Muchas gracias, doctora Rocía Ardito, por su excelente ponencia, por su excelente presentación. Entonces, tenemos 5 minutos para algunas preguntas. Mientras tanto, le voy a formular una. Entonces, el tema está centrado también en los casos, los compromisos leves, digamos, ¿no? Claro, compromisos severos, como que ya tenemos ya más claro las intervenciones. Tenemos entendido que hay un impacto psicológico, como ya lo mencionó, en muchos de estos pacientes. ¿Cuándo usted considera una intervención en un caso leve de una blefaroplastia o alguna intervención de ese tipo que pueda mejorar su estado psicológico? Ahí. Bueno, en intervención médica, yo siempre hago la interconsulta, porque a veces son pacientes que vienen primero al oftalmólogo, ¿no? Entonces siempre hago la interconsulta en endocrinología para que vean en qué estadio está el paciente, si es para darle algún tipo de tratamiento o no, las medidas generales, y las cirugías o en los casos leves son solamente si son secuelas. Porque para eso está, por ejemplo, la toxina botulínica, que es algo que dura solamente unos meses, pues si es que queremos intervenir en algo reversible, porque si no, si le operamos al párpado a ese paciente para bajarle el párpado, cuando el paciente se recupere, vamos a tener que el paciente va a estar con una tosis, que es el párpado caído. Algo que me había olvidado mencionar es el mecanismo de la retracción del párpado superior en los pacientes con orbitopatía, que es doble. Uno es por la activación simpática de la hormona tiroidea, y el otro también es por el engrosamiento del músculo recto inferior, que entonces el músculo grueso no deja que el ojo se eleve. Entonces, esa dificultad, esa fuerza que hace la persona para que el ojo se eleve, produce más fuerza del músculo recto superior, que está junto con el músculo elevador, y eso también hace que el párpado se abra. Por eso que muchos de esos pacientes gran parte de la retracción es ese doble mecanismo. Por eso que muchos no mejoran cuando se mejora la parte hormonal, ¿no? Muy bien. Una consulta. Muchos de estos pacientes van a tener un diagnóstico diferencial, ¿no? O sea, no queda claro un compromiso inicial, si es la etiología por una disfunción tiroidea u otra. Usted como oftalmóloga, digamos, ¿qué exámenes, en cuanto a la tomografía o la resonancia, qué hallazgos específicos a usted le ayudan o recomendaría que están más vinculados a esta patología? Claro, esos en los casos que son eutiroideos. Okay. Por ejemplo, bueno, hay que recordar que la principal causa de proptosis en adultos es orbitopatía histiroidea. Inclusive si el paciente es eutiroideo, es lo que uno siempre sospecha. Pero ¿qué pasa? Incluso en casos unilaterales o en casos bilaterales, ¿no? Si uno tiene un caso unilateral de proptosis y no tiene antecedentes tiroideos, uno tiene que pedir una tomografía, porque puede haber un tumor. Puede haber un tumor que esté empujando el ojo hacia afuera. Ahora, pacientes que tienen proptosis y que tienen también estrabismo, o que tienen dificultad de movimientos o dolor, inflamación, uno tiene que descartar que tenga una miositis. Pero en la ecografía y en la tomografía se puede hacer el diagnóstico diferencial, porque el grosor del tendón es diferente en un caso de una orbitopatía, que no hay compromiso del tendón, que en el caso de una miositis que se hay. Eso sale en esos exámenes auxiliares. Una cosa que nos sucede a muchos oftalmólogos, que a mí me ha pasado hace unos años, de recibir pacientes por edema de párpado y pensar que es una alergia. O que es otro diagnóstico diferencial también es el pseudotumor inflamatorio, ¿no? Que sí es común. Entonces, para eso sirve el TCI, la consulta de endocrinología. Si todo es negativo, a veces, si hay alguna sospecha de una miositis, tenemos que hacer una biopsia. Si en casos unilaterales, a veces se tiene que descartar un linfoma o una enfermedad linfoproliferativa de la órbita.
Acá tenemos una pregunta que nos han enviado por el chat. ¿Hay algún hallazgo en la evaluación ocular que limitaría un segundo ciclo de metilprednisolona? Eso sí está, sí es posible, depende del compromiso y si hay inflamación activa. Pero eso, como les digo, es manejo ya de endocrinología. Ujú. Pregunta. Por ejemplo, el manejo de inmunosupresores es el manejo de primera línea. Y usted habla que si hay mucho compromiso muscular, es probable que no haya una buena respuesta. Al manejo médico tampoco, ¿no? Al eutiroidismo. ¿Hay algún factor que nosotros podamos valorar, por ejemplo, diplopia constante, por ejemplo, cierto grado de proptosis grave, que tengamos que hacerle, por ejemplo, una tomografía y valorar la posibilidad de ir a un manejo quirúrgico, ya que en nuestro medio el manejo con biológicos todavía no está al alcance de la mayoría de pacientes? Ya. Lo que quería comentar sobre el manejo de biológicos es que la patente de tocilizumab se venció ya hace algún tiempo. Y lo único que la vez pasada tuve un familiar que necesitaba nintedanib. Entonces, en el Perú el tratamiento está a 10.000 soles mensuales. Entonces, se hizo el trámite en Digemid y se hizo una importación excepcional de la India. Y hay medicamentos de la India que pueden ser importados de esa forma, sin que tengan registro sanitario por un trámite en Digemid de forma excepcional. Es un trámite personal que la persona tiene que contactar al proveedor de la India, que hay algunos que sí son serios. Por ejemplo, en este caso, esta paciente mejoró la fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar, o sea, no es bamba, por así decir. Y en algún momento yo pienso que estos medicamentos sí tienen que ser al alcance, ¿no? Ahora, la que me comentaba de los corticoides, bueno, todo depende si es que está en la fase activa o no está en la fase activa. Porque hacer una descompresión en un paciente que está activo, o sea, le va a empeorar. Sí. Ok, por un tema de tiempo vamos a... ¿Una pregunta? No. Ok, por un tema de tiempo vamos a culminar la reunión. Agradecemos a la doctora Rocío Ardito por su excelente ponencia, por habernos librado de muchas dudas. Gracias, doctora.